¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Hace 2 videos publiqué un video retrato con un estilo cinemático y en este video quiero mostrarte cómo es que lo hice y qué herramientas utilicé. Así que por favor te pediré que me acompañes hasta el final de este episodio. Empezaremos explicando cuál es el objetivo de un video retrato. Por lo general lo hacemos solo para divertirnos y aprender, así que puedes salir con algunos amigos o un modelo con el que tengas confianza. También podemos hacerlos de forma profesional, y a esto me refiero a que lo hagamos con un pago económico de por medio, ya sea para fines comerciales, publicitarios o personales, donde lo que buscamos es mostrar la personalidad de nuestro modelo. Para este video yo opté por la primera opción, le escribí a una amiga y quedamos para juntarnos a grabar un video portrait y pasarla bien grabando por distintos lugares. Ahora hablemos de cuál fue el proceso para el rodaje. La idea es tener una gran variedad de planos, me refiero a usar desde planos generales hasta primeros planos. Esta variedad de planos es lo que en realidad le dará un ritmo muy interesante a nuestro video. Obviamente la variedad de locaciones es un gran plus porque mantendrá al espectador enganchado y curioso por saber qué es lo que verá a lo largo de nuestro video. Este tipo de ejercicios o metrajes nos darán la oportunidad de probar nuevas técnicas y estilos de filmación, porque nos sentiremos cómodos trabajando con nuestros modelos, porque sabemos que no hay presión. Todo será únicamente para que tú y tu modelo puedan divertirse. La primera etapa para este video retrato es centrarte y conocer los lugares donde llevaremos a cabo nuestro rodaje. De hecho, también es importante que nuestro o nuestra modelo conozcan los lugares por donde grabaremos, y esto es para que el trabajo en equipo funcione muchísimo mejor, ya que a ella se le pueden ocurrir ideas geniales en el momento en el que estamos filmando y darle un giro nuevo o interesante a nuestra secuencia. Es importante incluir a nuestros modelos en la planificación y en la idea de cómo se realizará todo para que realmente se sienta parte del video. Aunque no me crean, todo esto se reflejará en su expresión corporal. La segunda etapa para el rodaje fue elegir el audio, la música que prefieras utilizar en este video y analizarlo de forma que puedas visualizar tu video final montado sobre esta canción y que todo se complemente. Este proceso te lo mostraré más adelante de forma más detallada y en la línea de tiempo de mi programa de edición. Pero no olvides que este paso es uno de los más importantes si quieres que tu video sea de los más destacables. El audio te ayudará a marcar el estilo y ritmo de tu video, lo que hará que parezca que ese audio siempre estuvo destinado para tu video. Para la tercera etapa, y ya con el audio muy clavado en la mente, me dediqué a armar una especie de moodboard con los diferentes planos que usaría en mi metraje. Para esto me empapé de muchas referencias sin importar el ritmo que tengan, porque lo único que buscaba es decidir qué planos eran los más correctos y encajaban muchísimo mejor con mi video. Un moodboard es una herramienta física o digital que nos ayudará a organizar mejor nuestras referencias y clasificarlas siguiendo un orden. Abajo en la caja de descripción te dejaré una plantilla con un moodboard para que puedas planificar tus próximas sesiones o rodajes. En la cuarta etapa decidí junto a la modelo qué outfits o vestuarios se utilizarían en el rodaje. Esta etapa puede parecer una de las más simples, pero mi consejo es que justamente en estas decisiones que parecen sencillas es donde más deben complicarse para que todo quede muchísimo mejor. Y la quinta etapa fue el rodaje en sí. Antes de mostrarte toda la secuencia del detrás de cámaras, te explicaré rápidamente cuáles fueron las herramientas que usé para la grabación. Para empezar, usé la cámara que ya conoces si eres seguidor del canal, es la Sony A7 III con un objetivo zoom, el Tamron 28-75mm con un diafragma de 2.8. Principalmente utilicé 3 focales, 35mm, 50mm y 75mm. El perfil de color que usé y que siempre uso es el HLG2, ya que me permite usar ISOs bajos y no me limita como el perfil logarítmico a usar ISOs de 800 en adelante. Realmente tengo mis propias opiniones en cuanto a los perfiles de color para video. Si te interesa este tema, déjame tu comentario abajo contándome si es así. En este video no usé ningún gimbal, pero sí usé un hand grip para cámaras. Esto es literalmente una herramienta que me permite unir mi cámara con una empuñadura y tener un agarre mucho más cómodo y tener los movimientos de cámara mejor logrados. En cuanto a la iluminación, fue únicamente luz natural, a excepción de los interiores que ya contaban con algunas fuentes de luz artificial. Y eso es todo. En realidad es algo que todos podemos hacer y lograr, solo falta proponerte bien la idea y decidirte a intentarlo.
Ahora déjame mostrarte de forma sencilla cuál fue mi proceso de edición. Como te lo mencioné hace un rato, el audio fue parte fundamental en la que basé mi ritmo de trabajo. Pero antes quisiera aprovechar en agradecer a Stephanie porque gracias a ella este video ha sido posible. Abajo en la caja de descripción igualmente te voy a dejar sus redes sociales para que puedas ir y seguirla. Bien chicos, ya estamos aquí en Adobe Premiere y les voy a mostrar, como pueden ver, ya tengo toda la secuencia editada. Pueden ver todo el proyecto, tengo los clips, los audios, el color, los overlays que he utilizado para este video. Pero voy a empezar explicando nuevamente y voy a recalcar este tema del audio porque es muy importante. Y como pueden ver, en la parte de arriba tengo ciertos marcadores verdes. Estos marcadores los he utilizado para poder marcar los golpes de música más llamativos de la canción. Y esto me ha servido a mí para poder hacer algunos cortes más interesantes y que vayan de acorde al fondo musical. Pueden ver que aquí he hecho 2 cortes en la canción, y es que esta canción dura en realidad unos 2 minutos y medio o 3 minutos aproximadamente, pero yo he hecho un corte para que termine antes. Como vamos a revisar el audio en esta parte, he puesto un efecto de ganancia para que parezca que la canción no tuvo ningún corte, sino que la canción es tal cual. Pero vamos a repasar esto. Esa parte en la que empieza otra vez como un jale es en realidad, vamos a escuchar cómo es en realidad. Voy a ponerle solo a este audio. Ese es el audio original, pero yo he utilizado el efecto de ganancia de sonido para poder empalmar con el corte que yo había hecho. ¿Y por qué hice este corte? Porque como pueden escuchar, el golpe que viene es como que marca un ritmo de edición completamente distinto al inicio. Y no quería demorarme mucho al aburrir a los espectadores con varias tomas en slow motion, sino que quería entrar de frente a ese golpe musical, el que va a enganchar a todos nuestros espectadores. Vamos a escuchar nuevamente esta parte, la parte lenta. Y quería acercar esta parte en la que golpea la canción, quería jalarla más al inicio, y por eso es que hice este primer corte. El segundo corte de la canción lo vamos a escuchar ahora, vamos a ver qué tal va. Si han visto el metraje terminado en el video pasado, se habrán dado cuenta que el ritmo de este video retrato empieza con un ritmo normal, luego tengo un incremento de ritmo, luego vuelvo a bajar con el segundo corte y luego termino más o menos en una elevación. Y por eso es que hice estos cortes en mi audio. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho mi video y luego recién me hubiera puesto a calzar todo el audio? Entonces hubiera tenido diferentes problemas, incluso quizás las tomas lentas no me hubieran servido para la parte que yo quería, y los cambios de velocidad que yo utilicé en el video tampoco hubieran servido para los golpes principales de esta canción. Vamos a escuchar nuevamente el ritmo de la canción para ver cómo ha quedado. Y ahí vuelvo a caer para después volver a enganchar a mis espectadores. Pero vamos a escuchar cómo es el corte original. Voy a jalar esto acá para hacer una copia. Voy a estirar el audio. Vamos a escuchar solamente este audio y escuchen cómo es. Entonces como que caía en un ritmo plano en el que ya me iba a mantener ahí por mucho tiempo. Entonces lo que yo hice fue jalar este increciendo nuevamente y lo jalé un poco más adelante para poder no aburrir con mi video. Vamos a eliminar esto y vamos a escuchar nuevamente para que ahora sí sientan la diferencia del corte. Este es el corte que les menciono, también utilicé ganancia constante, pero es muy importante que si quieren hacer estos cortes sean muy precisos y tengan un buen oído para que puedan escuchar bien los cambios entre corte y corte. Ahora voy a hablar sobre los clips, específicamente sobre los videos, no sobre el audio. Vamos a mutear un rato el audio. Y lo que quiero mostrarles es que inicio con esta toma, luego con una misma locación, cambio de locación, luego cambio de locación, cambio de locación. Si se dan cuenta, estas secuencias deben haber unos 20 clips de una misma locación, luego cambio de locación. Por ejemplo, acá tengo una puerta metálica y luego vuelve a aparecer esta misma locación, la que aparecía al principio, la vuelvo a meter en la mitad. Entonces, para no enredarnos tantos, ¿a qué me quiero referir en este tema? Es sobre la importancia del montaje. ¿Y qué es el montaje? Es la historia que el editor quiere contar desde su perspectiva. Es como él quiere darle un orden a toda la historia. Es decir, yo no he acomodado todas las secuencias de una misma locación
en un solo bloque al principio, luego otra locación en un segundo bloque, y luego otra locación en un tercer bloque. Lo que he hecho es mezclar estas locaciones para que el video se vea mucho más diverso y que así puedas mantener más enganchado y más atento a tu espectador en el video y no se salga o no termine el video antes de que este finalice. Ahora hablemos sobre esta segunda etapa o segunda capa que tenemos aquí encima de nuestros clips originales, y estos son los overlays que ustedes ya conocen porque los compartimos gratuitamente en el canal. Si quieres usar algunos de estos overlays gratuitos, los vas a poder descargar. Te voy a dejar un link en esta parte para que puedas ir a descargarlos. Ahí, si revisas el canal, te vas a encontrar con muchos videos en los que ofrecemos recursos gratuitos para editores y fotógrafos. Pero antes de seguir, quisiera hablar sobre algunos clips o algunos efectos que he aplicado encima de mis videos. Y es, por ejemplo, aquí vamos a ver esto de acá, una velocidad de slow motion, luego cámara rápida y luego vuelvo al slow motion. Lento, rápido, lento. ¿Y cómo hice esto? Utilizando las rampas de velocidad. Podemos explayarnos en esto en un próximo video si es que te interesa, pero para que puedas acceder a esto si es que tienes ganas, simplemente te vas al clip donde dice FX, clic derecho, reasignación de tiempo y velocidad. Aquí ya se te va a activar esta línea donde tú vas a poder jugar con la velocidad de tu clip. Vamos a seguir. La siguiente capa que tengo acá encima es la de look, que es el estilo del video. En este caso yo quise marcar un estilo de video un poquito retro o neutral, se podría decir, un poquito lavado con los colores no tan saturados. Vamos a quitarle esto y vamos a ver que este es nuestro clip original sin un look encima, sin un LUT. Voy a aplicarle LUT encima y estos son los colores que yo he preferido para el ritmo de la canción y en general de todo el estilo del video. Vamos a agrandar un poco más esto para que ustedes puedan ver de forma completa qué es lo que sigue. Aquí lo que utilicé es un grano de 35 milímetros, esto es ruido nada más. Bueno, no es ruido en sí, pero es un grano tipo película para que mi video no se vea tan nítido, tan, ¿cómo se puede decir? Tan plano en cuanto a la textura de mi video, sino que quería que tenga un poquito de grano, así como le ponemos grano a veces a nuestras fotos, esta vez quise ponerle grano a mi video. Luego aquí lo que hice en esta última capa, tengo algunos, este enmarcado negro que tú puedes ver aquí, lo he puesto en la última capa, en la parte de arriba. Para poder darle un look que acompañe más al look que ya había puesto, que es un poquito vintage. Entonces este marco, este overlay también va a sumarle más a obtener este tipo de estilo que yo buscaba. Y bueno, esto ha sido todo lo que yo he aplicado. He empezado por trabajar en el audio, luego empecé a poder montar bien los clips, buscarle un orden según mis videos. Luego seguí utilizando los efectos de video en cada clip. Como pueden ver, he utilizado las rampas de velocidad en este clip, en este de acá, en este de acá y así casi en algunos más hasta el final. Luego trabajé lo que era los overlays, porque quería que los overlays también no vayan al azar o ir por ir, sino que quería que acompañen también el ritmo de la canción. Por cierto, me olvidé explicarles sobre estos marcadores verdes que ven en la parte de arriba. Y como les digo, esto me ayudó muchísimo a poder marcar en qué parte tenía que hacer mis cortes. Para que puedas acceder a estos marcadores que en realidad funcionan como un tipo de ayuda para hacer tus cortes más precisos, simplemente te vas a la parte del video donde tú quieres situar tu marcador y presionas la letra M de marcador. Y la tenemos ahí marcada. Pero si tenemos cuidado que si tenemos el clip seleccionado, el marcador va a aparecer acá. Tenemos que darle clic fuera para que se ubique en nuestra línea de tiempo. Apretamos M y ahora sí tenemos el marcador en la parte de arriba. En caso lo quieras hacer no con la letra M, también puedes hacer clic en esta parte que dice agregar marcador. Le damos clic y pasa lo mismo, se va a agregar el marcador. Entonces lo que yo sugiero es que primero escuchen la canción siempre y luego marquen los golpes de música. Pum, pum. Y de esta forma van a tener los cortes más precisos y escuchando la canción ustedes van a poder aplicar estos cortes de forma más correcta o que vayan más de acuerdo a nuestro video. Ahora si prefieren les voy a dejar con esta secuencia completa, pero desde una perspectiva para que puedan ver todo el trabajo en la línea de tiempo. Ahora sí los dejo con este video. All the doubters, to those who don't believe, this is the hour. You'll see that we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks.
over the lines to say we won't cross. But you can't take the nothing. They won't see us coming. Scale all of the walls they built to hold us. They may be blind to me, just wait and see. Just wait and see. Just wait and see. Last time I warned y'all, now this time I'm just sending shots. Thought that I was some yes man, I'm about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom, now we way up at the tippy top. No bull, unless we talking flipping stocks. Don't mess around or you getting got. Can't see through it cause it's tinted out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my rave. Blow too fast, can't get with my pace. I'ma spaz on as soon as Quentin give me that bass. Boom, 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 boom. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm Timmy. I pity y'all boys, think y'all big Mickey, y'all mini. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire. I leave, everybody retire. My team the only people I admire. My empire, only second to Messiah. That's no boast. You don't wanna get too close. I explode with every single line I spoke. Remember when they laughed at me like I'm a joke? Now I control the master lines they quote. Haters talk now, everybody quiet. Though surprised to see that I can go as high as I can go. Told you a long time ago that I'm. Wait a minute. What? I should. You lucky. I don't. Bien chicos, muchas gracias por ver este video. Hemos llegado a la parte final y me gustaría que si tienes alguna duda adicional me la compartas en los comentarios para poder ayudarte. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video y dejar tu like. Diviértete haciendo estos metrajes muy interesantes y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!